Buenas noches, queridos estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, estudiantes de la materia Edificios 2. Continuando con los ejercicios de aplicación de electricidad, empezamos a ver la parte correspondiente al capítulo de electricidad, circuitos eléctricos en edificios. Y empezamos lógicamente repasando los conceptos básicos de electrotecnia y electricidad. Entonces vamos a desarrollar ahora un ejercicio de aplicación de un circuito de iluminación sencillo, pero es para entender los conceptos que tienen que ver con los parámetros de la electricidad. ¿Correcto? Nos acercamos por favor a la pizarra. Tenemos nosotros un ejemplo de un circuito tal como está dibujado acá. Es un circuito de iluminación que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lámparas, 5 focos de 100, de 150, de 60, de 50, de 200 vatios. Al ser un circuito en paralelo, correcto, la corriente se bifurca en 1, 2, 3, 4, 5 ramos. Entonces tenemos en un circuito en paralelo, la intensidad de la corriente es la suma de las intensidades que circulan por cada uno de los ramos, ¿correcto? Entonces la intensidad total va a ser la suma de I1 más I2 más I3 más I4 más I5. Los voltajes son los mismos, los voltajes en cualquier parte del circuito son los mismos. El voltaje total va a ser igual al voltaje 1, va a ser igual al voltaje 2, va a ser igual al voltaje 3, voltaje 4, voltaje 5. Y las resistencias generadas por los artefactos eléctricos, en este caso los focos o las lámparas, una de 100 vatios, la otra de 150, la otra de 60, la otra de 50 y la otra de 200. La resistencia total en circuitos en paralelo viene a ser al recíproco de su resistencia, ¿correcto? 1 sobre la resistencia equivalente va a ser 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 más 1 sobre la resistencia 4 más 1 sobre la resistencia 5. Cada uno de estos focos es representado y genera lógicamente un efecto de resistencia al pasado de la corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Sabemos nosotros que el voltaje es el mismo en un circuito en paralelo, entonces va a ser la resistencia va a ser igual al voltaje al cuadrado partido entre la potencia. Entonces va a ser 220 voltios. Este circuito está siendo alimentado con un voltaje de 220 voltios. 220 partido entre la potencia del primer foco va a ser 100, resultado 482. La segunda va a ser el voltaje 220, el voltaje que entra al circuito, 220 va al cuadrado partido entre la potencia del otro foco, 150. Eso me da 322.66. Y así sucesivamente. 220 partido entre la potencia del foco 360 me da 806.66 ohmios. La resistencia 4 va a ser igual a 220 elevado al cuadrado dividido entre 50 vatios, que es la potencia de los focos. En este caso estamos hablando ya del foco número 4. Va a ser 50, el resultado va a ser 968 ohmios. La resistencia 5 va a ser 220 voltios elevado al cuadrado dividido entre la potencia del último foco, y la potencia del último foco es 200 vatios. Resultado va a ser 242. ¿Correcto? De acuerdo a la ley de los circuitos en paralelo, tenemos nosotros que dar el recíproco, ¿no es verdad? Entonces, reemplazando en cada uno de los resultados, 1 sobre la resistencia equivalente va a ser 1 sobre 484, que es el resultado de la resistencia 1. El resultado de la resistencia 2 va a ser 322.66. De la resistencia 3 va a ser igual a 806.66. De la resistencia 4 va a ser 968 ohmios. Todas las resistencias se miden en ohmios. Y la resistencia 5 va a ser 242 ohmios. Reemplazando acá, entonces va a ser 1 sobre 322.66, 1 sobre 806.66, 1 sobre 968, más 1 sobre 242. Resolviendo vamos a tener los resultados del primer quebrado, que va a ser el primer quebrado, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. El resultado me da aquí. Sumando 1 sobre la resistencia equivalente me dan los resultados en decimales. Y resolviendo para la resistencia equivalente me sale que la resistencia equivalente
al circuito total me sale 86.65 ohmios, ¿correcto? Entonces tenemos, reemplazando ya el circuito, este circuito en paralelo, en un circuito reducido, va a ser la resistencia equivalente y la intensidad de la corriente que necesitamos calcular. Dijimos nosotros que por cada resistor, por cada artefacto eléctrico circula una intensidad. Una intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, intensidad 4, intensidad 5. Entonces la intensidad 1 va a ser la potencia 1 partido entre el voltaje, que es el mismo para todo el circuito. 100 dividido entre 220. 100 es la potencia de la lámpara 1, de la lámpara 2, 150, de la lámpara 3, 60, de la lámpara 4, 150 y de la lámpara 5, 220 vatios. ¿Correcto? Reemplazando va a ser igual a 100 sobre 220, 0.454 amperes. Intensidad 2 va a ser 150 dividido entre 220, 0.181 amperes. Intensidad 3 va a ser 60 partido entre 220, 0.272 amperes. Intensidad 4 va a ser 50 partido entre 220, 0.277 amperes. Y la intensidad 5, 200 es la potencia del foco número 5 dividido entre el voltaje me sale a 0.909 amperes. ¿Correcto? Entonces tenemos las intensidades y la intensidad en un circuito, la intensidad total en un circuito en paralelo es la suma de las intensidades. Sumamos los resultados que acabamos de calcular y me sale que igual que la intensidad que circula, la intensidad de entrada al circuito es 2.624 amperes. Su resistencia equivalente equivale a, que es un pequeño error, equivale a 86.65 ohmios. ¿Correcto? Y la intensidad, nuevamente repito, va a ser igual a 2.624 amperes. ¿Correcto? Entonces hemos resuelto un ejercicio sencillo, un circuito de iluminación sencillo donde está formado un circuito de iluminación conformado por 5 lámparas de diferentes potencias. Nosotros sabemos que la electricidad, la medición de la capacidad de los artefactos eléctricos se mide en vatios, tal como lo vimos en la clase teórica. Muchas gracias por su atención.